Me quedan 10,000 suscriptores para llegar a los 200,000. Pues sí, pero vamos muy lento. Vamos muy lento y además aquí sí quiero decirlo y quiero reconocerlo y quiero confesarlo, porque así soy yo de tonto. Yo he hecho a mucha gente de este canal y de Twitter, mucha. La gente no sabe qué herramientas tengo yo, qué herramientas tenemos los creadores para evitar el troleo y el boteo y la estupidez, ¿no? En Twitter todavía no entiendo, no sé cómo bloquear de golpe los canales porno. Entonces, porque el truco ahora es, te llega y te dicen me gusta a alguien o retuitea un comentario tuyo, y hombre, vas a su perfil y te das cuenta que lo que tienes nudes in my bio, ¿no? Fotos desnuda en mi biografía. Hombre, siempre son agradables las fotos de gente desnuda, sobre todo es gente estéticamente atractiva, pero eso es un negocio. Y entonces tienes que, o te mandan mensajes y te meten en un grupo y tienes que salirte del grupo y bloquear a la persona y borrar los mensajes. Es un engorro. Pero bueno, como Twitter se trata fundamentalmente de que sea un espacio para la ultraderecha, y así lo ha diseñado Elon Musk, y entonces pues, yo me quedo por molestar. Pero aquí tenemos dos herramientas que la gente no conoce. Primero que nada, yo puedo pedirle a YouTube que haga cierto corte, es decir, que el algoritmo, la inteligencia artificial que tienen o algo parecido, detecte, por ejemplo, palabrotas o palabras políticamente cargadas y me los ponga, que los vea yo si quiero, si que se publiquen o no. Hay cosas otras que YouTube borra directamente y ahí sí no tengo nada que ver. Pero no sé si sean las más o sean las menos. Todo lo que tenga un enlace, YouTube lo echa para afuera. No lo publica automáticamente. O lo echa o lo tengo que ver yo para publicarlo. Generalmente no permito enlaces ni permito otros canales. Uno de los trucos de los trolls es promoverse. Entonces, claro, porque yo dije en mi canal esto y otro, y ponen su enlace, a ver si cae. Vas a su canal, 35 seguidores. ¿Desde cuándo está abierto? Hace 8 años. Pues ya casi más de 4 seguidores al año. Va muy bien. Verdaderamente tienen los dedos en el pulso de la realidad internacional. Pero yo tengo, entonces, la herramienta de decirle a YouTube, hay una serie de comentarios con los baremos de tu algoritmo que me guardas para que yo los revise. Yo leo todos los comentarios que se ponen. Las respuestas muchas veces ya no, porque además nadie se mete a eso, son ya obsesiones de loquitos. Pero todos los comentarios los leo, los que se publicaron y los que, están reservados, están retenidos para su publicación. Borro muchos. Borro, por ejemplo, no solamente cosas que la gente pueda pensar fácilmente. Por ejemplo, cuando alguien ataca a López Obrador, por poner un caso, o a Donald Trump, con insultos sin mayor sentido, es un hijo de su tal por cual, y es un imbécil, y es un viejo cagado, lo borro. ¿Por qué? Porque no aporta nada al diálogo. De por sí el diálogo en los comentarios es inexistente, pero bueno, te informas de cosas y puedes ver ciertos puntos de vista divergentes. Pero cuando es nada más el insulto por el insulto mismo, lo borro. Cuando es mentira, lo borro. Cuando es una afirmación sin bases, y esto pasa sobre todo con todo lo que es esoterismo, religión y pseudomedicina, pseudoterapias. Pues tú dirás lo que quieras, pero yo me curé de una pericarditis supurante con cáncer de gónadas gracias a las píldoras del doctor Fulanes. Pero como no incluyes el artículo científico donde se analiza tu caso clínico, lo borro. Pues es que yo sí me encontré, a mí me llevaron los extraterrestres a dar una vuelta por las Pléyades y eran bien bonitos. Lo borro.
Pues es que yo sí estuve con un fantasma. ¿Por qué? Porque si no dan las bases necesarias para que les creas, lo único que están haciendo es aumentar el índice señal ruido del lado del ruido, ¿no? Si todo lo que sea ruido va para afuera. 2. Cuando se refieren a mí, es muy sencillo. No estoy de acuerdo contigo porque yo tengo unos datos y aquí está, como dije, como tal cosa. Pues está bien, lo publico. Es que a tu edad ya deberías saber. De mi edad, nada, fuera. Yo trato de no burlarme de nadie porque sea menor de edad, porque sea demasiado joven, y no acepto burlas sobre mi edad. Sobre todo me dan mucha risa los que me llaman viejecito mientras defienden a AMLO, que es 2 años mayor que yo, ¿no? Pues no. Y tampoco admito que ataquen a AMLO por su edad, ni a Biden, ni a Trump, ni a nadie. Es demasiado joven, es demasiado viejo, no son argumentos. Es mujer, es hombre, no son argumentos. Es judío, es musulmán, no son argumentos. Me preguntan constantemente si soy judío. Mira, ya lo expliqué muchas veces, deberías buscarlo. Los que me acusan de que no he hecho lo que sí he hecho, esos los borro de inmediato. Porque tú nunca has hablado en contra de lo que ha hecho Israel con Palestina. No te voy a explicar. No vienes a informarte, pero si vienes a informarte buscarías en el canal Palestina, Israel, y verías el montón de vídeos que he dedicado al tema y la complejidad en la que me he tratado de meter para tratar de explicar que esto no se resuelve de golpe, que es complicado, que es difícil. Y si no te metiste en el canal y vienes a decirme que yo nunca dije nada en contra de Peña Nieto, y yo, mira, te borro y ya. Eso lo borro. Los insultos directos los borro. La promoción toda promoción comercial se borra automáticamente. Esas casi todas acaban en reservado, casi nunca se publican directamente. Me da igual. Me da absolutamente igual que la gente se emberrinche. ¡Ay, me estás censurando! No te estoy censurando. Te estoy diciendo que en mi casa no puedes gritar como quieres gritar. Si quieres gritar así, grita en tu casa. Ahí eres libre. Ahí tienes libertad. Ahí no te censura nadie. Que no te oye nadie porque tienes 16 seguidores. ¡Ay, amigo! Pues qué pena. Pues no vas a usar mi canal y a mis 190,000 seguidores para darle bombo a tus barbaridades. 3. Tengo una herramienta que se llama ocultar al usuario en este canal y es una herramienta muy tramposa. Me encanta por eso, es trampa. Y se les cuento. Yo puedo ocultar a una persona en el canal. Él puede seguir escribiendo y diciendo de mí lo que le dé la gana y despotricar y sentirse maravilloso, porque cuando él entra al canal ve sus comentarios prístinos publicados allí para que todo el mundo vea qué genios son. Pero en realidad solo los puede ver él. Ninguna otra persona que vea el canal puede ver sus comentarios. Queda oculto en el canal, solo se puede ver él. Entonces esto les permite ejercitar, que es lo que más les interesa a muchos de ellos, ejercitar el onanismo sin molestar al personal, que siempre es agradable. O sea, todo el mundo tiene derecho a ejercitar el onanismo, pero sin molestar al de junto, sin hacer ruido, sin hacer ahí dejar nada sucio ni nada. Entonces, a mucha gente, oye, es que tú dijiste, no, mira, no dije eso, pasó esto y esto, porque ustedes pueden ver que respondo a muchos comentarios todos los malditos días. No dije eso, mira, aquí hay un vídeo donde te explico. No, porque tú eres un hijo. Oye, ya te expliqué una vez. No, porque quién sabe, ocultado. Borrado todo el hilo y ocultado. Tú sigues discutiendo contigo mismo, diviértete. ¿Cuántos de ustedes no estarán ya baneados? Eso es el baneo del canal, el ocultar a alguien en el canal. Entonces, si me interesara tener todos los seguidores del mundo a cualquier precio, a esos varios cientos, porque hay cientos de personas que tengo baneadas del canal, pues les permitiría yo que siguieran ocupando un espacio que no quiero dejarles porque es mío. Es mi canal. No tienen derecho a hablar, no a que yo los oiga. Son dos cosas distintas. Si quieres hablar, lo haces con seriedad, lo haces dando datos,
lo haces aportando señal a la relación señal-ruido. De otro modo, estás fuera. ¿Vas a llorar? Me da igual. Mira, lágrimas de troll,